Bueno, ¿a quién tengo enfrente? ¿Cómo presentarlo? Lo voy a hacer desde el corazón. Lucas Gassoni, es un amigo a la distancia, es una persona con la que cada vez que hablé encontré un espejo del otro lado, un tipo que ha vivido la experiencia de la bici a flor de piel, un tipo que ha pasado en su vida personal cosas por las que yo también pasé, con lo cual siempre hubo algo más en nuestra charla que simplemente la bicicleta. Y bueno, es de hombre decir que lo quiero. Es un tipo que siempre fue generoso conmigo y siempre traté de estar a la altura de todas las charlas que tuvimos juntos. Hemos hablado de bicicleta, hemos hablado de familia, hemos hablado de autos, hemos hablado de mudanzas, bueno, de mil cosas que creo que los dos hemos pasado. Y por eso puedo decir con mucho orgullo que sé que si voy para esos lados, para Córdoba, sé que tengo a alguien que está dispuesto a hacerme un asado, compartir un fernet y probablemente darme un abrazo. Así que así te quiero presentar, Lucas, querido. Así que primero, gracias. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien por acá, gracias por esa presentación. Quiero decir también que el sentimiento de afecto y aprecio es mutuo. Sé también, bueno, ahora estás en Uruguay, pero sé también que si algún día ando por allá, nos vamos a cruzar, nos vamos a encontrar y vamos a vernos, aunque sea un sandwichito en la playa, pero nos vamos a charlar de la vida, porque ya no, nuestro tema no se encuadra solo en las bicis, sino es muy amplio y, como vos decís, hemos pasado por situaciones similares y por ahí no solo nos une la pasión, sino nos une la vida misma. Así que muy agradecido de Completamente. haberte encontrado, aunque sea a la distancia, no te he visto en persona por ahora, creo que no va a faltar oportunidad. Seguro que algún día va a suceder. Imagínate, puede ser en mi gira nacional e internacional de presentación del podcast. Así que vamos a ver a dónde llega todo esto. Vamos a ver qué sale. Che, Lucas, la primera pregunta es la que le hago un poco a todos, es tus primeros recuerdos con la bici, cómo fue tu vínculo de niño, adolescente con la bici, y cuándo particularmente dijiste, che, acá hay algo, no solo por el negocio propiamente dicho, sino decir, che, acá hay algo que me está uniendo jodido, hay algo que me está haciendo necesitar expresarme a través de la bici. Y contame un poco cómo fue toda esa primera etapa en tu vida. Bien, mira, la bici siempre estuvo presente desde chico. Yo soy alguien que vivía en el interior de Córdoba, en un pueblo que era muy tranquilo, de esos pueblos donde dejabas la bici tirada en la calle y te ibas a comer, volvías y estaba ahí. Nunca le presté demasiada atención, la bici era la que me tocaba, la que mis viejos me daban, la que había, no importa si era nueva o usada. No entendía nada, que se me rompía un freno y no sabía cómo arreglarla, no entendía nada. La bici empezó a tomar un poco más de importancia en mi vida en algún momento en donde yo de tanto trabajar, era administrativo y estaba un poco saturado, necesitaba un hobby, una salida de todo ese mundo laboral y necesitaba enfocarme en algo que me despeje. Empecé a restaurar bicis antiguas. Y la cosa fue llevando a la otra, empecé con unas bicis de paseo, Philips, qué sé yo, y en algún momento vi que me gustaban las bicis de ruta. Bueno, me armé una de ruta. Bien. Después vi que estaban las bicis fixed. Bueno, me armé una piñón libre que no le había puesto frenos, pero andaba así por ya en Córdoba sin freno y piñón libre, era un kamikaze. Y después, bueno, empecé a cruzarme con otros La personajes. famosa patita. Sí, la Sí, famosa patita en la rueda de atrás. Bueno, como en la época de BMX animalmente, también, sí. claro. Sí, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, y por andar en esa bici me empecé a cruzar con otros personajes de acá, de la movida que en ese momento se empezó a llamar Córdoba Fixie Gear, y eran todos Bien. pibes que estaban en la misma, que estaban arrancando a armar su bici fixie, de acuerdo a los conceptos que venían de allá del norte, y con los componentes que teníamos a la mano. Era mucha Poneme un adaptación. poco, dame contexto de año más o menos. Yo creo que estamos hablando del 2013, 2014, creo que fue más o menos por Bien, ahí. Eh, bien. bueno, yo ya tenía ¿Y qué edad un, tenías vos? ¿Vos actualmente qué edad tenés? yo actualmente tengo 32, allá en el Perfecto, perfecto. Estamos hablando de 2013, hace 10 años. 2014, Por eso, 20, 21 o 22 años. tenía O sea, 22 eras años. un pibe que había... Bueno, estaba muy bueno ese comienzo del Córdoba Fixit porque era un grupo muy chiquito de gente, todos nos conocíamos, todos nos dábamos una mano como para ir armando las bicis, nos vendimos repuestos entre nosotros. Y a mí siempre me gustaron los negocios, me gustaron hacer cosas, me gustó hacer cosas con las bicis. Entonces, bueno, me di cuenta que acá había una carencia y era que no teníamos un lugar donde pudiéramos comprar algunas piezas específicas. Y bueno, de a poco empecé a usar los contactos que yo traía de distintos distribuidores e importadores y
Empezaba a comprar lotes de piezas que eran útiles para ese tipo de bicis, con la intención bueno, de ser un poco el proveedor de esas partes acá en Córdoba. En algún momento sumé un socio, Agustín Echeverry, íbamos con él a ferias de diseño, buscábamos las bicis que armábamos, tratábamos de generar ventas, de traccionar clientes, de expandir un poco la movida y que sea tan chiquita, tan de nicho. En algún momento también se sumó Andrés Garrot, ahí fuimos tres, y fue ahí cuando empezó a explotar el tema de esta idea de ser proveedores o ser un local especializado en bicicletas de pista o fixing. A ver, estamos hablando de algo que hoy, en 2025, estamos hablando de algo de nicho, no me quiero imaginar en ese momento, ¿no? Algo que quiero justamente profundizar un poco con vos es el tema de uno cuando analiza un negocio, tenga 20, 25 o 30 años, lo que intenta es ganar guita o por lo menos no perderla. Y vos te estabas metiendo en un nicho recontra nicho, o sea, casi que el término fixing no existía. Estás hablando en un momento donde obviamente había redes sociales y un montón de cosas, pero no era joda, no era ahora que tenés Mercado Libre o tenés Amazon o tenés cualquier sistema de compraventa, marketplace y demás. Y estabas encima, permito, esto lo digo como algo mío propio, pero encima estás en el interior. Si bien Córdoba es una ciudad gigante y obviamente es un hub comercial importantísimo para Argentina, no tenías las mismas cosas que había en Buenos Aires, no eras la ciudad de Buenos Aires, con lo cual te la estabas jugando, era una apuesta lo tuyo, ¿o no? Sí, tal cual, fue de esa manera y era un poco también un juego y un desafío ir encontrando cada uno de esos proveedores que nos daban las partes específicas que necesitábamos. Era un tema de logística muy grande. Hacía compras a varios importadores de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de bueno, distintas provincias, como para intentar tener todo el surtido de cosas que armaban una bici. En un Claro, comienzo era así, totalmente. eran todas piezas por separado. Nos dimos cuenta también de que haciendo esto era muy sencillo destacar acá en Córdoba, porque no había nadie que lo hacía. Entonces, bueno, nos, nos hacíamos ver con esto y traccionábamos la poca o mucha gente que estaba interesada en el rubro, le traccionábamos. Tuvimos una época en donde Agustín Echeverry se fue del grupo, él emprendió otros caminos, proyectos y quedamos con Andrés. Y con Andrés siempre fuimos muy soñadores, muy ambiciosos y alquilamos un coworking, un espacio en un coworking, era un garage, tenía unas puertas que las ventanas estaban clausuradas y tenía un ventiluz a un costado y laburábamos ahí todo el día. Ya para esa época nos habíamos sumado a ser distribuidores de la marca Aventon, Constantin y Cinelli y nos costaba. Estaba en ese momento, la bici estaba representada por el BMX y las calles estaban tomadas, vamos a decirlo, por el skate. Entonces, por eso me atrae mucho tu historia. Teníamos un chiste sobre eso y con mi ex socio, con Andrés, decíamos, nos especializamos en vender autos para payasos, porque era un poco así, era una cosa muy loca, muy chiquita, muy específica, que bueno, por suerte después fue creciendo y expandiéndose bastante, pero bueno, en un comienzo era así, era difícil también explicar qué era el piñón fijo. Ah, el payaso, no, va por otro lado, costaba un Claro, montón. Freno contra pedal, no, nada que ver, costaba uff, mucho que entiendan la idea del piñón y fijo. cómo, claro, y cómo frenás, cómo frenás. Sí, no, esas son las discusiones que creo que seguimos teniendo a diario. O yo acá, imagínate, en Punta del Este soy un bicho raro cada vez que salgo en esa bicicleta y te siguen preguntando el contrapedal o cómo frenás. Y además, que es lo que me gusta un poco de todo este podcast, es que por eso lo denomino una contracultura, porque vamos en contra de lo que, de lo que la bici tiene que hacer, que es frenar porque hay un dispositivo preparado para eso que conecta una de las ruedas. Bueno, vamos en contra de eso. Te dicen, tenés que usar determinadas cosas para estarte más seguro y no. Nosotros si podíamos usar ropa la más crota o la más divertida, dijiste la de payaso entendiendo por monociclo, pero bueno, también hubo una cultura de cómo se ve, cómo nos vestíamos, utilizar la gorrita, la cap que no mucho antes se usaba para las carreras, no existía. ¿Quién salía a bailar o quién salía a tomar una birra con esa gorrita? Es el look más anticogible del mundo. Y bueno, ahí estábamos nosotros. Entonces, era como que todo eso, uno como usuario decía, bueno, que vaya y pase. Un día la puedo usar, al otro día me puedo poner un traje. No, estaba Lucas queriendo vivir y sobrevivir haciendo todo eso.
Así que, por eso, más apasionante todavía. Estábamos más o menos cursando en 2015, 2016 y estábamos con el tema de las bicis Aventon, Constantin Cinelli. Eh, y fuimos transgresores en ese sentido, porque no la armábamos como la armaba Midori, que era un capo en esa época ya, o no la armábamos como hacía Boarding Garage. Eh, Con nosotros Santi a la pensamos con, cabeza. nosotros pensábamos con Andrés, che, mira, esta es una bici cara y sobre que ya el nicho es muy chiquito, nos va a costar un montón vender estas bicis. Entonces, ideamos una idea de negocio. Dijimos, che, bueno, armemos esta bici, pero con componentes genéricos en una primera etapa. Tratemos de copar Córdoba con estas bicis. Lo importante es que sean buenas, sean seguras, que le dé cierta comodidad al cliente, le pongamos frenos si quiere. Después, en una segunda etapa más adelante, le vamos a proveer de componentes más específicos. Empezamos a comprar palancas Miche, ruedas Miche, cubiertas de alta gama, empezamos a jugar con componentes de carbono. Ahí es donde vino también Torque, fueron los piñones nuestros. Entonces, lo hicimos como escalado. Hicimos primero, viste que Ford, el que creó los autos, decía, dame pintura negra y te produciré los autos que vos quieras. Bueno, era una onda así, o sea, todas las Aventon tenían como un kit de armado que era muy básico, pero era bueno, de buena calidad, y salían todas así. En Buenos Aires nos criticaban un montón. Pero la verdad que nosotros estábamos chochos, era parte de nuestra estrategia, y bueno, y de hecho pudimos llevar a cabo esa segunda parte de la estrategia ya en el 2017, cuando abrimos el local al público, y ahí empezamos a hacer muy técnicos y muy especialistas ya en este mundo y empezamos a tocar un poco el mundo de la pista también. Entonces, bueno, fue un Bien. aprendizaje también, ¿no? Fue un poco ir Para, acompañando la movida del Fixie acá en Córdoba, ir haciendo cosas como para que se expanda, metiendo eventos y, bueno, ruido donde se podía. Y a su vez seguir empujándola para que avance y crezca más. exacto. Bueno, entonces ya llegamos a una etapa donde, bueno, qué divertido la parte de la crítica, seguramente mucha debe tener nombre y apellido. Yo no sé si era a través de foros. En ese momento estoy llegando probablemente también a tan al fondo que me acuerdo que aprendí a que había un foro que se llamaba Simplificate, que era específico de gente del fijo, obviamente creado por chicos que venían del BTT. Yo todavía el BTT lo tengo en mi computadora como uno de mis favoritos. Y esas críticas, bueno, como decíamos, no estaban llegando de cualquier lado, estaban llegando de otra ciudad grande. Las críticas llegaban de Buenos Aires, me imagino, podían haber llegado también de otro lado. Entonces ahí firme y yo no sé si ya me querés contar cómo carajos se te ocurre armar un piñón específico para las bicis. O sea, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo nace la idea de Torque? Bien. ¿Cómo nació Torque? Nos costaba mucho conseguir piñones a nosotros, acá en Córdoba. Teníamos algunos piñones estándar que venían con algunas masas, pero te faltaban medidas. Y por ahí si buscabas medidas chicas, no sé, un piñón de 13, de 14, tenías que acceder a algo que era de muy viejo stock, muy difícil de conseguir, no era compatible por ahí con todas las masas que había en el mercado, no era atractivo tampoco, era un pedazo de fierro con dientes. Totalmente. Y la verdad que, bueno, empezamos a ver con Andrés que había una necesidad que no estaba cubierta. Y yo siempre fui muy curioso y ya había tenido la experiencia de trabajar en una metalúrgica como administrativo, pero ya me había topado con algunos diseños, algunas cositas. Tenía en esa época un cuñado que tenía una metalúrgica, entonces empezamos a cranear la idea de, bueno, producir piñones. A ver, probamos con una tanda, tiramos, no sé si 50 piñones o 10 piñones, los empezamos, ni siquiera los comercializamos, se los pusimos a cada uno de los chicos que eran clientes nuestros, que pedaleaban mucho, y le dijimos, che, pruébenlo. Y empezamos a hacer pruebas y a medir desgastes, y Pará porque me divierte eso. Estás ya ya pusiste la bicicleta en marcha con un piñón tuyo, pero pará, ¿dónde sacás la matricería? ¿Qué te sentaste a dibujar? ¿Agarraste otro y lo calcaste? Explícame eso, porque no sé, yo me vuelvo loco, o sea, no se me ocurre, nunca se me hubiese ocurrido. Entonces, ¿cómo? bueno, mi ex socio Andrés viene del palo del diseño gráfico. Entonces, él valora mucho toda la parte estética. Yo soy el que era más técnico, más mecánico, el que te tira todas las medidas de rosca, el paso y todo lo demás.
En esa época creo que recién estaba arrancando o ya venía con algunos pocos años la marca Russian Raquetas. Entonces estábamos ahí mirando qué hacían ellos y nos atraían mucho la marca que estaban produciendo. Y con Andrés dijimos, che, hay que producir un piñón así, que se salga del estándar, que sea livianito, que sea muy atractivo y que sea duradero también. Y ahí arrancamos con eso. Andrés diseñó un grabado que iba a ser láser para el piñón. Empezamos a buscar un packaging que estuviera bueno. El packaging también tenía una cierta lógica porque por ahí el pibe que andaba en bici necesitaba llevar en algo chiquitito los parches o capaz llevar el tabaco o alguna otra cosita más. Hicimos una tirada de prueba con un diseño que iba grabado en láser sobre el piñón. Obviamente que la primera tirada de prueba fue el piñón crudo, sin ningún grabado, sin ninguna cosa. Probamos la resistencia mecánica, la durabilidad, eh, probamos también, bueno, si todos los cálculos de paso de cadena, de rosca estaban correctos. Y la verdad que fue muy buena la tirada. Eso lo habíamos probado con chicos que eran clientes nuestros, eran los que salían a pedalear todos los fines con Andrés. Y bueno, empezamos a contabilizar qué durabilidad tenían los piñones. Los pibes andaban sin freno, haciendo skis por todos lados, y se iban a hacer el camino de las 100 curvas acá en Córdoba, que es eh, un recorrido por montañas en Ajá. fijo, sin frenos y con los piñones nuestros. Y dijimos, bueno, che, Ah, si va y todo para, bien con esto es porque son grosos, son copados. Y claro, bueno, bueno, ahí está el tema, ¿no? Estabas haciendo una pieza fundamental y que en ese momento por ahí sin saberlo, pero te iba a posicionar en la industria del fijo y en la cultura del fijo para siempre. ¿Te quedó alguien? ¿Hay alguien que te diga, todavía tengo un piñón de esos que no tiene ni los dibujitos, ni tu marca, ni nada? ¿Hay algo por ahí todavía dando vueltas o ya de eso se perdió? no, yo creo que siempre aparece alguno, o por ahí poniéndome a charlar con alguien, me dice, ah, vos eras el de los piñones y no sé qué, y bueno, y ahí enganchamos la charla. Pero sí, la verdad que fue toda una hazaña, toda una odisea para nosotros, y un poco también era con la intención de, si bien la intención era de ganar dinero y de tener una marca y de crecer también en eso, pero un poco también era un juego para nosotros en el buen sentido, si bien lo tomábamos mucho con mucho respeto, porque formaba parte de la transmisión y muchas veces el sistema de frenos de algunas bicis que dependían solo del fijo, pero también era un desafío y un juego para nosotros, era algo que nos apasionaba, nos gustaba, lo estábamos pudiendo materializar, esa idea abstracta de la cabeza la llevábamos a una pieza que era tangible y de repente esa pieza nos la empezaban a pedir de un montón de lugares y, y empezamos a ser como renombrados en varios eventos, en varios lugares, teníamos puntos de venta en varias bicicleterías del país, teníamos el apoyo de uno de los importadores de partes de pista, que era en ese momento todo pista, que empezó a importar la marca Dolan. Totalmente. Y teníamos Sí, el sí. aval de él también había hecho pruebas y lo había probado con un equipo de pista de la selección argentina y decías, che, loco, es grosso esto. Era fascinante para nosotros estar metidos en toda esa movida. De repente, en algún momento nos vimos tomando vuelos por Buenos Aires con una mochilita, con un muestrario de los piñones y caíamos a los locales, íbamos levantando ventas, hacíamos preventa o a veces teníamos el stock en Córdoba y después despachábamos. Era una vida de rocker, hermosa. Claro, y escuchame una cosa, porque es espectacular todo, pero para los que no somos, los que no estamos vinculados a la industria, por decirlo así, o sea, ¿cuántos piñones se pueden sacar en una tirada? Porque, ¿cómo se calcula qué comprar para un piñón? Entiendo que, bueno, estaban hechos en aluminio, con lo cual esa Sindar, no sé, o sea, ¿cómo era eso? ¿Cómo? Porque, Bueno, ahí hubo toda una investigación previa. Empezamos primero viendo cuáles eran las medidas de rosca más estándar o que podían ser más comunes para poder vender en más cantidad. Empezamos viendo también cuál era la curva de dientes que debía tener el piñón como para que nos sirva. Nosotros hacíamos del piñón de 13 dientes al de 17. Empezamos a ver con qué material lo podíamos hacer y a través de qué proceso lo podíamos lograr
concluimos que nos convenía el aluminio 7075, que tenía un tratamiento térmico T6, que le daba muy buena dureza, era un aluminio con el que se fabricaban platos, por ejemplo. Concluimos también que mientras más grande era la tirada, más chicos eran los costos. Nosotros podíamos hacer tirada de 5 unidades si queríamos, pero los costos iban a ser tremendos. Entonces siempre tratamos de hacer más de 50 o más de 100 unidades. Capaz suena poquito, pero en ese momento era una apuesta muy grande y necesitábamos un montón de plata que la teníamos inmovilizada ahí hasta que se terminara el proceso y saliéramos a vender eso. Y sin saber si lo íbamos a poder colocar. Claro, es que es lo que estábamos hablando recién y que cuando contaba un poco graficaba la historia de tu vida y de tus comienzos. Volvamos a eso. Estabas vendiendo un fucking piñón para una bicicleta que tenía obviamente un récord, o sea, ya tenía sus años en la calle, pero ¿cuántos locos sabía de eso? Estamos hablando de una pieza de recontra específica para una bici recontra específica que tiene un mercado recontra específico. Yo creo que la clave de poder, de que lo hayamos podido hacer bien, era la pasión que teníamos con Andrés y las ganas de que saliera bien. No queríamos margen de error. Entonces, si bien yo ahora te lo cuento muy resumido, muy rápido, pero hubo un montón de meses en donde craneábamos todo el tiempo, nos juntábamos, con Andrés trabajábamos todos los días en el local en la bicicletería que teníamos juntos y terminamos la jornada capaz que es un viernes, nos pedíamos un lomito, agarrábamos un cuadernito y seguíamos anotando ideas, nos fijábamos en la compu, buscábamos distintas medidas que nos hacían falta y bueno, yo creo que la clave también fue encontrar gente que ya también tenía algo de experiencia en el mundo de las transmisiones y como lo fue en esa época mi ex cuñado, que él ya producía engranajes para motocross. Entonces, él ya tenía la experiencia de cómo trabajar el aluminio con la máquina CNC que él poseía, además de que era un tipo que daba cursos y daba clases sobre un programa de manejo de esa CNC, era muy crack el guaso, entonces él también nos fue diciendo, bueno, mirá, les recomiendo este aluminio, lo vamos a trabajar así, les recomiendo que hagamos una tirada de tal magnitud. Aprovechábamos también que él tenía cuenta en distintos importadores de aluminio o en fábricas que vendían aluminio y comprábamos, él me decía, che, tengo que comprar una tirada de aluminio para hacer tal pieza, ¿quieren que compremos y la hacemos por ustedes? Sí, de una. Entonces íbamos teniendo todas instancias donde, por un lado, abaratábamos costos, por otro lado, nos aseguramos un buen desempeño mecánico y bueno, ya una vez que nos quedamos seguros y conformes con la calidad del producto, ahí empezamos con toda la otra parte del marketing, del branding, esa parte que más le gustaba a Andrés y que a mí también me apasionaba un montón. Empezamos a buscar el packaging, que era una pavada, pero queríamos que el packaging sea funcional. Te comentaba antes de que se cortara la transmisión que los pibes por ahí llevaban los parches, las soluciones, alguna otra macanita en o sea, alguna Sí. bolsita, alguna cosita, y nosotros queríamos que el packaging del Piñón Torque sirva para eso, que nuestra marca, que esté grabada ahí en ese packaging, se vea por todos lados cada vez que un pibe saca un parche, o había pibes que llevaban tabaco o algunas otras cosas, y entonces no solo hacías la publicidad con el piñón que estaba en la bici, que por ahí era difícil de verlo, sino que llevabas a todos lados el packaging que estaba recopado y te servía para un montón de cosas. Entonces Para el que empezamos, no, sí, obviamente después ojalá pueda mostrarlo en algún momento, pero para el que no esté en este momento googleando de qué estamos hablando, sos un genio, cómo te quiero, Lucas. Ahí está, la latita, espectacular. ahí Oh, qué buena el onda. piñón, una calco y bueno, y todo con goma de espuma como para que no se raye, Boludo, ajustado que piel de gallina, boludo, piel de gallina, qué lindo. Qué eh, bien. y bueno, y una vez que definimos el packaging, ahí con Andrés empezamos a producir las calcos, a producir el diseño de los piñones. Yo ya como venía del mundo de la restauración, tenía contactos que me hacían distintos acabados en la pieza, por decirte anodizados, cromados, distintas cuestiones. Tenía un cliente, un contacto que me hacía muy buenos trabajos de anodizado, entonces empezamos a hacerlo con él. En un comienzo metimos grabado láser, pero en una segunda tanda, que creo que son los que vos empezaste a comercializar más, hacíamos un fresado sobre el piñón
ese fresado te daba toda la información técnica del piñón, el paso de rosca, era 1,37 por 24 hilos, te decía la cantidad de dientes, te decía el aluminio, ahora no sé si se alcanza a ver, a ver, no sé si enfoca, pero bueno, Sí, tenía la marca, tenía los dientes y toda la info, que nos qué bien, parecía muy copado que el piñón la tenga y además era súper atractivo y lindo. El tipo de totalmente. anodizado que le elegimos también lo probamos un montón porque no queríamos que se saliera con el uso, que se saliera con los desengrasantes. Bueno, fueron un montón de pruebas y cuestiones muy minuciosas y meticulosas porque amábamos lo que hacíamos, estábamos enamorados de productos que vendíamos y queríamos que sea lo mejor que pudiéramos hacer. Y lo dimos todo en ese momento. Qué lindo, qué lindo. Che, o sea, fuiste parte de la historia y sos parte de la historia del fijo en Argentina. Eso no te lo quita nadie. Vos sabés que circunstancialmente, bueno, nos sucedieron cosas que hicieron que el proyecto se frene, pero estaba muy bueno y era muy prometedor al punto de que, como vos decís, gente de Chile, gente de Uruguay, gente de Brasil o de Venezuela, de distintos lugares nos hablaban y nos decían, sí, por favor, ¿cómo hacemos para que nos manden unos? Y nosotros, no sé, nos parecía un montón todo, nos parecía algo muy desmedido y decimos, mira hasta dónde estamos haciendo ruidos. En esa época me acuerdo que allá en Tus Pagos estaba Julio Telis, si mal no me acuerdo, que él también estaba produciendo piñones y también tenía un contacto con él y me decía, che, es zarpado lo que estás haciendo. Y Julio Sí. tenía un muy buen producto, pero bueno, nos halagaba y nos tiraba ahí un poquito de flores y estábamos en contra. Mirá, es Javier Telis, perdón que te Javier, corrijo, pero te digo porque seguramente va a estar escuchando esto en algún momento. perdón, El Javier, negro, perdón. no, por eso, es un amigo, es un tipo, vos sabés que me pasa algo muy parecido que lo que me pasa con vos. Es una persona que lo pude ver finalmente, increíblemente acá en Uruguay. Fue de las primeras personas que me recibió cuando yo estaba solo como loco malo. Y la verdad me pasó lo mismo. Ese día, creo que a los 2 minutos, sí, estoy hablando bien, a los 10 minutos ya éramos amigos, espalda contra espalda, nos cagamos de risa, se quedaron a dormir cerca ahí de mi casa. Al otro día almorzamos como si hubiésemos compartido la vida juntos. Yo le conté una historia muy linda a él que hace. Tuve la suerte de poder viajar bastante con mi bicicleta y bueno, en uno de mis viajes a Estados Unidos armé una masa trabochi y el piñón era Telis. Sin ánimo, sin demagogia, sin nada, porque realmente lo hice como si hubiese tenido un torque en ese momento, te hubiese escrito, te hubiese mandado una foto, te hubiese dicho, estoy andando acá con tu bici y el pibe casi se muere. Me dice, boludo, es grosso lo que me estás diciendo, que un piñón mío esté ahora haciendo el mismo recorrido que no, el Gran Fondo de New York, porque fui a hacer eso con la bici, obviamente por afuera, ¿no? Porque soy muerto. Pero esas cosas son fuertes, y entiendo que vos debés tener de esas también, ¿no? Sí, la verdad que me han compartido algunas experiencias así, algunos clientes, y son cosas que te roban sonrisas y te hacen sentir súper bien, ¿no? Bien. Che, y pregunta pagota, ¿no? Capaz que me vas a decir, no sé, es lo que se me ocurrió en ese momento, pero torque, ¿por qué? Sabemos lo que es el torque, pero ¿cómo se te viene? Y además es torque con K, o sea, ¿qué onda? ¿Hay alguna historia detrás de eso o no, no hay nada interesante? Tiene un poco que ver con la idea de rudeza o de firmeza que le queríamos dar a la marca. Nosotros en la jerga urbana, en ese momento, por ahí un pibe rompía algo y decía, tiene mucho torque, pero como una expresión, como una pavada. Además nos parecía que era un nombre que se podía grabar en la cabeza de la gente muy fácilmente y la idea de la K era despegarlo de la unidad de medida. Entonces, bueno, Claro. surgió Torque después de algún brainstorming que hicimos ahí, comiendo lomitos, tomando birra con Andrés y alguien más, y dijimos, va por ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. La gente lo supo apreciar y por eso, como vos bien dijiste, muchos de nuestros clientes hoy son amigos y la competencia entre proveedores era hasta cierto punto, después era una hermandad, o sea, no había tanto recelo, nadie importaba tanto cuánto vendías o qué hacía el otro, si tu producto era bueno o si te podían acercar algo que vos necesites, eso iba a suceder. Y yo eso lo mamé desde el minuto cero con Burr y lo mamé después por otros temas, porque he participado de colectas de guita, en situaciones donde a alguien le robaban la bicicleta, era ir a recuperarla, o sea, se armó algo importante con el movimiento Fixie.
Entonces, no me cabe duda que vos no solo has sido parte y no me cabe duda que haya gente que diga que sos buena persona, porque evidentemente transmitiste como muy a flor de piel lo que te pasaba con la bici. Y por lo menos yo, y calculo que la cultura fixie te lo agradece. Sí, yo creo que, bueno, he jugado algún rol o algún papel en los comienzos del Fixit. Hoy quizás estoy un poco más alejado, estoy un poco más con las bicis urbanas, pero también sigo en contacto con toda esa gente de los comienzos o algunos nuevos que también me vienen a consultar cosas o que traen la bici al taller. Y la verdad que, bueno, estoy muy agradecido por eso, porque me hayan dado un lugar, porque me hayan dado su confianza y por haber formado parte de eso, que me pareció un movimiento muy lindo, que sigue estando, que ahora se diversifica un poco más, ya no es tan purista como antes, que ya hay mucho más gente y está bastante copado. No quieren terminar como empecé, pero sabés que te aprecio, que te quiero, que te admiro y voy a seguir mirando tu laburo, ojalá por muchos años más vinculado a la bici. Bueno, gracias, Tommy. Obviamente que, como vos decís, vamos a seguir en contacto. Ojalá que nos podamos cruzar físicamente y también por el aprecio que tengo hacia vos, deseo que te vaya muy bien. Y yo quiero escuchar también los relatos de los otros chicos. Va a ser algo como para ponerse a comer pochoclos y mirarlo un fin de tranquilo, sin ningún tipo de apuro, y empezar a reírse con todas las anécdotas y empezar a entender también cómo se miraba el Fixie en otros lados. Gracias por tomarte ese tan lindo laburo.